Hola, mi nombre es Camilo Ramírez, profe de matemáticas, bienvenidos al canal. En este video vamos a hablar sobre dos tipos de funciones que están estrechamente relacionadas, la función 1 a 1 y la función inversa. Estas funciones se utilizan mucho cuando estamos trabajando con la exponencial, con el logaritmo, con la cuadrática, con las trigonométricas. Entonces son conceptos fundamentales para trabajar más adelante. Esperemos que ustedes encuentren o vean la relación que estamos hablando de las funciones 1 a 1 y las funciones inversas al final de este video. Bienvenidos. Lo primero que vamos a trabajar entonces es lo que se denomina como función 1 a 1. Y antes de escribir la definición, vamos a mirar cómo se comporta o qué es una función 1 a 1 a través de las gráficas. Entonces, una función 1 a 1 es una función que solamente tiene una imagen para un atributo. Si alguna función tiene una imagen para dos o más, esa función no es 1 a 1. Gráficamente lo que acabo de decir, ¿cómo se ve? Voy a hacer acá una recta horizontal. Y entonces, cambiémosle el color, digamos que roja, listo. Entonces, concentrémonos en la primera función. Fíjense que esa recta horizontal me dice que por acá en menos 0.5 aproximadamente, acá, acá y acá, esa imagen 0.5 es de dos números diferentes. El 0.5 es imagen de dos números diferentes. Cuando eso pasa, no es 1 a 1 una función. En la de abajo pasa algo similar. Si hacemos una línea horizontal acá, vamos a encontrar dos valores, o más bien un valor, porque es el mismo valor que es imagen de dos números aquí, de dos elementos del dominio. Entonces f de alguien y f de alguien van a dar el mismo valor. Eso hace que la función no sea 1 a 1. En la función cuadrática es donde más fácil podemos ver lo que estoy diciendo. Si pasamos por acá nuestra línea horizontal y esto es 1, 1 es la imagen de dos valores. 1 es la imagen f de menos 1. 1 es la imagen de menos 1 y 1 también es la imagen de 1. Entonces, la función x al cuadrado no es 1 a 1. Las funciones cuadráticas no son 1 a 1. ¿Por qué? Porque tenemos una imagen tenemos un número, en este caso 1, que es la imagen de dos valores. Y ahí no se está cumpliendo lo que estamos diciendo de la función 1 a 1. Ya vamos a escribir la definición. En la que está arriba a la derecha, fíjense que no pasa lo que estábamos hablando. Si hacemos una línea horizontal y esa línea horizontal la bajamos o la subimos, solamente está cortando a la función en una sola parte. Es decir, un número va a ser imagen de solamente un valor del eje X. Por lo tanto, así gráficamente, eso se podría ver que sí es una función 1 a 1. ¿Cómo se define matemáticamente lo que acabamos de decir? Entonces, pues vamos a escribirlo acá. Una función con dominio A es 1 a 1 si no hay dos elementos de A que tengan la misma imagen. La misma imagen. Es decir, si f de x1 es diferente de f de x2, siempre que x1 sea diferente a x2. Siempre que tengamos dos valores del dominio diferentes, uno por acá y uno por acá, las imágenes tienen que ser diferentes. En 3 de las 4 gráficas que estamos viendo acá, eso no pasa. Entonces, por ejemplo, uno por acá y uno por acá, la imagen es la misma en ambos. No es 1 a 1. En el de abajo, eso ya lo habíamos hablado. Uno aquí y aquí, la imagen es la misma en ambos. No es 1 a 1.
En la parábola, el 2 negativo, negativo 2 y 2. La imagen en ambos es 4, no es 1 a 1. Las funciones 1 a 1 son aquellas en donde las imágenes son diferentes siempre que los elementos del dominio sean diferentes. ¿Para qué nos sirve la función 1 a 1? Para definir el siguiente concepto que estamos trabajando en este video. Y el siguiente concepto se llama función inversa. Uno puede trabajar más con la función 1 a 1, pero en este video vamos a utilizar la función 1 a 1 para hablar de la función inversa. Resulta que la palabra inversa lo que nos quiere dar a entender es devolvernos o un camino de regreso de una función que trabajamos. Entonces, en una maquinita uno puede ver la función como algo que hace una regla. Tengo una función f y entonces aquí entra un x y sale un f de x. La función inversa es el camino de regreso. Es decir, la función inversa es una maquinita que ahora va a trabajar con las imágenes y de alguna manera tiene acá un f de x, acá, sí, acá, un f de x, ese f de x entra, la función inversa se le denomina con un exponente o una potencia a la menos 1, pero es una denominación, no es una operación, no es la potencia a la menos 1, sino es como se ve. Y tendría que salir la x. Eso es la función inversa, devolverse. ¿Qué tiene que ver la función inversa con la función 1 a 1? Lo que pasa es que si la función no es 1 a 1, no es claro el camino para devolverse. Miremos un ejemplo. Supongamos en la función cuadrática, que es una de las más fáciles para trabajar esta parte de ver gráficamente qué pasa en la función inversa. Tenemos el negativo 2. Y entonces, hagámoslo más cerquita. Acá está negativo 2. Y entonces, cuando evaluamos el negativo 2 en la función, nos va a dar 4. Y todo va bien. Tenemos un elemento, le evaluamos la función y nos da la imagen que es 4. Pero cuando estamos buscando el camino de regreso, a partir del 4, ¿quién fue el número que se evaluó para que diera 4? Entonces tenemos un problema. El camino de regreso acá no es claro, porque puedo irme por la respuesta negativo 2, f de negativo 2 es igual a 4, pero también puedo decir la respuesta 2, porque f de 2 también es igual a 4. Si la función no es 1 a 1, el camino de vuelta para la función inversa no es único. Y si no es único, no es función, porque eso es lo que caracteriza las funciones, que el camino es único cuando tengo un elemento, con ese elemento le aplico la regla y sé a dónde llego. En cambio acá no, tengo el 4 y al 4 le voy a aplicar una regla, pero ¿a dónde va a llegar? ¿Al menos 2 o al 2? No es claro. Si la función es 1 a 1, el camino es único y el camino es claro y va a funcionar. Entonces, cuando hablamos de funciones 1 a 1, lo que queremos primero es poder identificar cómo es una función 1 a 1 para saber que tenga inversa. Y cuando hablamos de funciones inversas, lo que vamos a ver, lo primero que vamos a ver es, ¿esa función es 1 a 1? Si esa función es 1 a 1, bien, ya podemos hablar de la función inversa y podemos hacer un proceso para encontrarla. Si la función no es 1 a 1, entonces esa función no tiene inversa. Podemos hacer unas modificaciones para encontrar las funciones inversas, pero si la función no es 1 a 1, como las 3 de las 4 imágenes que estamos viendo acá, no podríamos hablar de la función inversa. Ahora, miremos qué pasa, qué es eso de la función inversa, cómo la definimos y qué podemos trabajar con las funciones inversas. Voy a eliminar esta imagen y vamos a copiar la definición de función inversa. Entonces, lo primero que tenemos que identificar es que la función a la que le vamos a hallar la inversa tiene que ser 1 a 1. Entonces, sea f una función 1 a 1. Digamos que tiene dominio A y rango B.
su función inversa dijimos que se escribe como f a la menos 1 tiene dominio B y rango A. Otra característica de las funciones inversas. El rango y el dominio es al contrario. El rango de A es el rango de F es el dominio de F a la menos 1 y el dominio de F es el rango de F a la menos 1. Y está definida por F a la menos 1 de Y es X, donde f de X es Y. Es el camino de regreso. Si sabemos que f de X es Y, es lo que estábamos acá en la maquinita, que tenemos un X y sale un f de X, lo llamamos Y. Entonces la función inversa se define como el camino de regreso para cualquier Y llegar al X que lo originó. Para cualquier Y en B. Esta es la definición de la función inversa. Ya vamos a trabajar algunos ejemplos, pero esa es la definición. Aquí lo que está diciendo justamente es eso, es poder devolverse. ¿Listo? Entonces tenemos una X, eso da una f de X, que se llama Y la función inversa coge la Y le evalúa la función inversa, entonces f a la menos 1 de Y vuelve a la X original. Esa es la función inversa, devolvernos. Ahora, ¿qué pasa con las funciones que no son 1 a 1? Como las tres que tenemos acá y como muchas otras funciones. Cuando una función no es 1 a 1, lo que podemos hacer es volverla 1 a 1. En el caso de la primera, podríamos tomar solamente este dominio. ¿Cómo volvemos la función 1 a 1? Quitémosle parte que no la haga 1 a 1. Entonces, en la primera función, si tomamos el dominio de aquí a acá, este dominio va a hacer que la función sea 1 a 1. Porque esa ramita, esa curvita verde que acabo de resaltar, es una función 1 a 1. Es decir que la función original en todo su dominio no es 1 a 1. Pero cuando lo acortamos, ya puede ser 1 a 1. En la de abajo podríamos tomar, vamos a partir acá, que es donde uno ve que comienza a tener problemas a la derecha o a la izquierda, y podríamos tomar, por ejemplo, desde menos infinito hasta ese número. Todo este dominio. Esta función, así como está, esta función, hasta acá, sí es 1 a 1. O podríamos tomar el otro dominio, desde ese número hacia infinito. O sea que esta rama solita también es 1 a 1. Uno puede escoger la que más le convenga. Aquí la condición es que escoja el mayor dominio que le da 1 a 1. No tiene mucho sentido coger, digamos, solamente este pedazo. Si hay un mejor dominio para que la función sea 1 a 1. Entonces, la idea sería escoger un dominio el más grande para poder aprovechar a lo mejor, de la mejor manera, la función. Y en la función cuadrática también tenemos dos partes. En este caso, en esta x al cuadrado, o antes de 0 o después de 0. Después de 0, esta rama, esta parte, después de 0 es 1 a 1. Y la de antes de 0 también. Entonces, para poder hablar de funciones inversas, para poder hablar de funciones inversas de otras funciones que no eran 1 a 1, las convertimos 1 a 1. Les quitamos una parte del dominio de tal manera que cumplan lo que estábamos explicando de 1 a 1. La segunda función, la que está arriba a la derecha, ella es 1 a 1 y no hay que hacerle nada. Si la función es 1 a 1, nada, no hay que hacerle nada. Tiene un dominio, tiene un rango y podemos hablar de la función inversa. Es bien interesante hablar de funciones inversas. Por ejemplo, acabamos de decir, esta función no es 1 a 1, no tiene inversa. Pero cuando le quitamos el dominio, cuando le quitamos parte del dominio, ahora sí es 1 a 1. Es decir,
la función nueva, el dominio entre -1 e infinito, esa función es 1 a 1. Entonces uno puede hablar de la función inversa de esta, porque está cumpliendo los requisitos, que sea 1 a 1. Llamemos a esta función y igual a f de x, o sea, la función se va a llamar f de x, y el dominio de esta función, dominio de f, lo estamos viendo gráficamente, es de 1 a infinito. Y el rango también se puede identificar gráficamente. El rango es de menos infinito a 2. Acá el dominio es de -1 a infinito, porque acá está -1. De menos infinito a 2 el rango 2 cerrado. Entonces, podríamos hablar de la función inversa. La función inversa va a tener dominio el rango de f, o sea, el dominio de esa función es esta. Y el rango de la función inversa es el dominio de f. Ahora, ¿cómo es esa función? ¿Cómo va a ser la curva de esa función? Como es el camino de regreso, entonces en la función inversa los x y los y se invierten. Lo que era antes x, ahora es y. ¿Qué quiere decir eso? Gráficamente lo podemos ver. Este puntico que es -1, 2, en la función inversa va a ser 2 menos 1, va a estar acá. ¿Por qué va a ser 2 menos 1? 2 menos 1. Fíjense, f de -1 es 2. Eso me está diciendo esta parte. Entonces, la inversa f a la -1 de 2, camino de regreso, tiene que ser -1. Por eso aparece el punto 2 menos 1 y gráficamente uno ve como que los puntos están cambiando de la ordenada x por la ordenada y. Ustedes ven ahí en la gráfica que yo hice una recta. Esa recta es la recta y igual a x. Esa recta punteada diagonal es y igual a x. Y esa recta nos ayuda a darnos una idea de cómo es la función. Lo que tenemos que pensar para la función inversa es que se está reflejando la función azul en esa recta. Es decir, la función f se refleja en la recta y igual a x y nace la función inversa de esa manera. Quiere decir que la función inversa va a pasar por acá. Quiere decir que, miren, este es sencillo. Ese punto es 0, 1. Es decir, que va a pasar por acá. Y digamos que este punto también es fácil. 1 menos 2. En la función inversa, pongámoslo en azul, este punto 1 menos 2 en la función inversa va a resultar como 1 menos 2 es menos 2, 1. Va a resultar acá. Y entonces uno comienza a ver gráficamente cómo se pueden representar las funciones inversas, porque es como si se reflejaran en la recta y igual a x, como si la recta y igual a x es un espejo. De nuevo, este punto, por ejemplo, que es 0, 1, y este punto que es 1 menos 2, en la función inversa cambian de orden, ahora es 1, 0, y este sería menos 2, 1. Y eso pasa siempre en las funciones inversas. Otra cosa, o lo que estamos viendo acá, es que la composición de una función con su función inversa va a dar la función x. Y esa también es una característica importante de las funciones inversas. Al componerse, va a dar la función x. Y no importa el orden en que se componen. F compuesto, la función inversa de f es x y la función inversa de x de f compuesta a f también va a ser x. Esa es una característica importante de las funciones inversas. Algunas funciones inversas importantes son las funciones inversas trigonométricas. Acá estamos viendo en pantalla la función seno de x. Le vamos a poner nombre acá. Y igual seno x. No es 1 a 1, porque está pasando ahí están como las ondas van a tener infinitas valores una de las imágenes. Por ejemplo, este y este son imágenes, acá y acá, son imágenes de 1. F de algo y f de algo van a dar 1, no es función 1 a 1. Lo que se hace en la función, por ejemplo, en la función seno, es coger este dominio.
este dominio va a estar entre menos pi medios y pi medios. Y entonces, si nos imagina, esa función que acabo de hacer es esta. Ya en un mejor intervalo, más chiquito, para que se vea mejor. Y esa parte que también es seno de x, esta es y igual seno de x, pero en este caso x está en este intervalo, esta función sí es 1 a 1. Y como es 1 a 1, tiene una inversa. Entonces yo acá ya la grafiqué, ustedes la pueden intentar graficar cuando tienen esa y igual a x, pero pues la inversa es esta función, es la verde que está acá. De hecho podríamos quitar esta y la reemplazamos por la nueva, en donde ya está la verde. Y a la verde se le llama y igual a arcoseno de x, o en alguna literatura uno lo puede ver como seno a la menos 1 de x. Esa es la función inversa, la función verde. Si el dominio de la función seno es este, escribámoslo acá, seamos más organizados. F de x igual a seno x. El dominio de la función f es el intervalo cerrado de menos pi medios a pi medios. Y el rango de la función f es el intervalo cerrado de, 1 a de menos 1 a 1. Entonces, la función inversa, que se llama arcoseno, o seno a la menos 1, va a tener dominio al contrario. Y eso uno lo puede comprobar gráficamente. El dominio de la función inversa va a ser de menos 1 a 1. Vamos acá 2 puntos y acá también. De menos 1 a 1, miren el dominio de la verde, de acá a acá. Porque miren que llega hasta aquí y llega hasta acá. Ese es el dominio de la función arcoseno. Y el rango va a cambiar. Va a ser el dominio de la función original. De menos pi medios a pi medios. De manera similar, otra función importante, hablando de las funciones trigonométricas, es la función coseno y su función inversa. Entonces, la función coseno, recordemos, la función coseno es así. No me sirve todo el dominio de la función coseno. Voy a trabajar solamente con una parte de la función coseno. Y en este caso, vamos a trabajar desde 0 hasta pi, la función coseno, para hablar de la función inversa. Entonces, f de x es la función coseno y la función inversa es arco coseno de x. O también se puede escribir como coseno a la menos 1 de x. Yo creo que las calculadoras, ustedes pueden ver en las calculadoras, esto va a aparecer así, coseno a la menos 1. Lo he visto así en algunas calculadoras. El dominio de f tuvimos que recortarlo. Nuestro dominio de la función coseno no es todo, sino de 0 a pi. Y el rango de la función f es de menos 1, no, sí, de menos 1 a 1. Entonces, el dominio de la función inversa va a ser de menos 1 a 1 y el rango de la función inversa es de 0 a pi. Hay otras funciones importantes para estudiar cuando uno está hablando de las funciones inversas. Una de ellas es la exponencial y la función inversa de la exponencial, que es el logaritmo. En otros videos se van a trabajar este tipo de funciones. O sea, se va a trabajar un video, la función exponencial en sí, porque es una función que se tiene que explorar mucho mejor y pues meterlo aquí daría el video bastante extenso, entonces es mejor cambiarlo y trabajarlo en otra función, en otro video. Pero también pues no deja de lado que vamos a seguir trabajando o uno trabaja recurrentemente en el cálculo las funciones inversas. En general pues tenemos las funciones inversas trigonométricas, la función inversa de la raíz, de la cuadrática, de muchas otras, también se trabajan así. Vamos a terminar entonces con un proceso algorítmico para encontrar la función inversa de una función dada, suponiendo que es 1 a 1. Y vamos a trabajar eso con el siguiente ejemplo. Comencemos con uno sencillo.
Entonces queremos hallar la función inversa de una función dada. Ejemplo, hallar f a la menos 1 de f de x 5x menos 2. Ok, ¿cómo es el proceso para hallar la función inversa de una función dada? Lo que vamos a hacer primero es decir y es igual a 5x menos 2 para trabajar más sencillo. Y igual a f de x, no pasa nada. Después vamos a despejar x. Entonces, despejar x acá quedaría y más 2 es igual a 5x, de donde x es igual a y más 2 sobre 5. Ya despejamos la x. Hay un paso previo que algunas veces a uno le sugieren, es intercambie la y y la x, pero realmente no importa mucho ese intercambio, porque a la final, entonces, la inversa, y acá podemos poner cualquier cosa, voy a poner la inversa de x o la inversa de y, podemos escribirlo también, es y más 2 sobre 5. Si lo quisiéramos ver, porque es que acá lo dicen con x, pues entonces uno dice la inversa, f a la menos 1 de x, es x más 2 sobre 5. Estas dos funciones son inversas. Y podemos revisar, verificar que son inversas. ¿Cómo verificamos que son inversas? Componiendo. Fíjense qué pasa cuando pongo x, 5x menos 2 compuesto, hagámoslo en orden. F de f a la menos 1 de x es igual a 5, x más 2 sobre 5 menos 2, este con este se cancela, queda x más 2 sobre 2 y eso queda x. La composición dio x. Y si lo hiciéramos al contrario, f a la menos 1 compuesto f también va a dar x, para que, por si ustedes lo quieren intentar. El algoritmo es el mismo sin importar la función. Vamos a poner uno más difícil, hallar la inversa de la función, y en este caso vamos a trabajar con la función x a la 5 menos 2 sobre 3. No tenemos claridad si esta función es 1 a 1 o no. Al comienzo, toda la carreta del comienzo es, si usted va a trabajar con la función inversa, si usted quiere encontrar la función inversa de una función, mire que sea 1 a 1. Para hablar de la función inversa, la función tiene que ser 1 a 1. Aquí supongamos que sí es, porque nos queda muy difícil, con toda la gama alta, grandísima de funciones que hay, verificar si cada una es 1 a 1. Entonces, supongan, yo lo sé, podríamos ver la gráfica, pero supongamos que es 1 a 1. Entonces, vamos a hacer el algoritmo. Y es igual a x a la 5 menos 2 sobre 3. 3y es igual a x a la 5 menos 2. 3y menos 2 es igual a x a la 5. Entonces, x es la raíz quinta de 3y menos 2. De donde podemos escribir que la inversa, digamos que depende de y, es la raíz quinta de 3y menos 2, o lo podemos escribir como f a la menos 1 de y es igual a raíz quinta de 3x menos 2. La variable no importa, pero la escribí mal. Es f a la menos 1 de x. La variable no importa, se puede llamar y, se puede llamar x. Lo importante es que si se llama y, todo tenga y, y si se llama x, todo tenga x. Esa sería la función inversa. Hagamos el último ejemplo de funciones inversas con una función que sea una fracción, una función racional. Entonces, vamos a hallar la función inversa de f de x es igual a 2x menos 2 por x más 1, sobre x más 1. El proceso es similar, el proceso es el mismo. Y es igual a la función y despeje x. Lo que varía es la dificultad para despejar x. Y de hecho, acá estamos escogiendo funciones sencillas de despejar x. Hay muchas funciones que pueden tener función inversa, pero que no podemos despejar x prácticamente de manera manual. En este caso sí. Entonces acá voy a poner x más 1 por y es igual a 2x más 2
multipliquemos x por y más y es igual a 2x más 2, x por y menos 2x es igual a 2 menos y, x factor de y menos 2 es igual a 2 menos y, listo, entonces x es igual a 2 menos y menos 2, y esa sería la inversa de esta función. Esta función tiene una condición en su dominio, x no puede ser menos 1, y la función inversa, tenemos acá la función inversa, que sería 2 menos x sobre x menos 2, tiene una condición en su dominio, x no puede ser 2. Y eso nos da una pista de qué pasa en el rango de la función original. Porque miren lo siguiente, el dominio de la función original son todos los reales quitando al negativo 1, porque no se puede ir por 0. Y el dominio de la función inversa son, en este caso voy a trabajar con los y, todos los reales, tal que y no puede ser 2, porque no se puede ir por 0. Entonces acabamos de encontrar el rango de la función inversa, de la función normal. El rango de la función normal es todos los reales, tal que no puede ser 2. Y también podríamos hablar del rango de la función inversa. Todos los reales, tal que x no puede ser menos 1. ¿Por qué? Porque el dominio de la función normal es el rango de la inversa y el rango de la normal es el dominio de la inversa. Con este ejemplo finalizamos el video. Vimos función 1 a 1 y utilizamos la definición de función 1 a 1 para trabajar función inversa. Vimos gráficamente cómo se ven las funciones inversas trigonométricas y cómo encontrar a partir de una función la función inversa, suponiendo que la función es 1 a 1 y suponiendo que se puede despejar, porque no siempre es sencillo despejar. Acá cogemos ejemplos puntuales en donde sí lo es. Espero que les haya gustado. Si les gustó pueden poner like, suscribirse al canal y nos vemos en una próxima ocasión. Hasta pronto.